Muy buenos días a todos. De parte del equipo de IPA Nuevo León, agradezco haber aceptado la invitación a este evento, donde compartiremos con ustedes las últimas actualizaciones respecto a los temas de energía, impuestos ambientales, así como los impactos que pronosticamos pudieran desarrollarse en el corto y mediano plazo. Este webinar formará parte de una serie de eventos que desarrollaremos para ustedes con el objetivo de mantenerlos informados en estos rubros que consideramos son de gran interés para el sector industrial. Me presento, mi nombre es Julio Martínez y el día de hoy tengo el gusto de ser moderador de esta sesión. Les recuerdo que sus micrófonos están silenciados, por lo que los invitamos a formular sus preguntas por medio de la herramienta de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Agradezco de nuevo su asistencia y sin más preámbulo, damos inicio a nuestro evento. La siguiente, por favor. Este será nuestro orden del día para el evento del día de hoy. En nuestra primera cápsula tendremos la participación de Horacio Martínez, quien actualmente se desempeña como director del IPA con el tema Agua, Energía y Emisiones. Adelante, Horacio, por favor. Perfecto. Buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esto que es el primer evento que hacemos de este estilo, y vamos a estar haciendo eventos similares con alguna frecuencia para poder transmitir lo que en el IPA nuestros consejeros, socios y demás grupos de interés nos comentan que son los temas relevantes, qué es lo que quieren comprender un poco mejor y cuáles van a ser los impactos que están previendo ellos en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias por acompañarnos. La siguiente, por favor. Lo que estamos viendo en este momento, me gusta a mí mucho poner de manera visual, es lo siguiente, cómo no teníamos contemplado. En 1895, Estados Unidos pide, el Departamento de Estado, una opinión al entonces Procurador de Justicia, el señor Harmon, qué hacer sobre los problemas que están teniendo en cuanto a las aguas del río Colorado y del río Bravo. El señor Harmon dice que lo que posteriormente se conocerá como la doctrina Harmon, en el sentido de que Estados Unidos es soberano de todo lo que está en su territorio. Entonces no importa las consecuencias que haya afuera. Y por lo tanto, ellos tenían todo el derecho de hacer lo que quisieran con el agua de los ríos, de los tributarios y todo que estuviera en su territorio. Eso es en un sentido del primer tema. El segundo tema son dos eventos casi simultáneos. En el mes de junio del año 2016, el estado de Zacatecas pretende implementar lo que se llaman impuestos ambientales. Además, la Organización Marítima Internacional, un organismo de las Naciones Unidas, está explorando la posibilidad y decreta que los buques en alta mar ya no podrán usar el combustible que contenga un porcentaje que antes era del 5% de azufre, bajar a menos del 0.5%. Esos dos eventos son los que detonan esta conversación de hoy. Siguiente, por favor. En cuanto al tema del agua, la doctrina Harmon, como les estaba platicando hace un momento, la utiliza para poder justificar la soberanía territorial absoluta sobre sus acciones en el río Bravo y en el Colorado. Estados Unidos es, digamos, el principal, el dueño de la parte ribereña donde se origina el río Colorado, y México es el destino, la parte ribereña de abajo. Y en el río Bravo sucede un tanto similar, pero tributarios de México, que son 6, que están en la cuenca del río Bravo, aportan una gran parte de agua que últimamente es utilizada por agricultores del sur del estado de Texas para lo que viene siendo irrigación, para lo que es verduras, caña de azúcar y otro tipo de cosecha, ¿no? En 1928 se dan cuenta que si ellos argumentaban a Estados Unidos que podían hacer lo que quisieran con el agua, México también lo iba a hacer en la parte de sus tributarios que alimentaban al río Bravo. Se dan cuenta que no podían continuar con esto y comienzan las negociaciones.
En 1944 se finaliza lo que se conoce como el Tratado de Aguas Internacionales de 1944, y algo muy interesante, el tratado no contempla ningún tipo de penalización, multa, castigo o consecuencia similar, porque se suponía que ambas partes estaban actuando de buena fe. Se llevaba contabilidad, se compartía, y aquí lo interesante es que se decía que iban a haber ciclos de 5 años, y lo que se tenía que hacer era, México iba a aportar una tercera parte del agua de sus tributarios a lo que viene siendo la parte, a lo que es el Río Bravo, y Estados Unidos 2/3 partes. Quiere decir que México podía almacenar en las presas mexicanas 2/3 partes del agua de sus tributarios y dejar escurrimientos por una tercera parte que dejaría que fluyeran hacia el Río Bravo para que se integrara a este río. Y Estados Unidos, en lo que es el Río Bravo, viceversa. Ellos solamente podrían almacenar una tercera parte y dejar escurrir 2/3 partes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué estamos viendo en estos últimos días los actos de violencia, los reclamos de los agricultores en Chihuahua? Se debe a lo siguiente. Básicamente, que México tiene que entregar el equivalente a un año de agua para el 24 de octubre. Estamos hablando un año de agua en menos de 4 semanas, o en 4 semanas. Entonces, la siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí México no ha podido cubrir esta cuota de este ciclo que se cierra el 24 de octubre. Desgraciadamente, por sequías en el estado de Chihuahua los últimos 10 años, se atrasó. No pudo cumplir en el año antes del 4 y en el 3 lo que debía. Se acumuló el saldo de esos años y ha estado tratando de compensar, pero los escurrimientos naturales no son suficientes, lo que le ha obligado a abrir las presas. Conagua ha abierto algunas presas en Chihuahua, pero pues la gente en Chihuahua está reclamando porque ellos están argumentando que no es justo que solamente en el estado de Chihuahua se abran las presas y que no les han dado información sobre cuánto se está liberando en Tamaulipas. Entonces, que solamente les está afectando a ellos. Además, ambas naciones están acusándose uno a otro que hay corrupción, que no se está llevando bien la contabilidad, que hay intereses oscuros, que se comercia por el agua, que no se utiliza, incluso huachicoleo, que saque el agua y se vende para otros fines. ¿Cuál es el monto del adeudo? Son 400 millones de metros cúbicos. Representa casi un año y, como comenté, hay que pagarlo en un mes. Operativamente ya no se puede hacer mucho. Las matemáticas nos indican dos cosas. La última válvula que está en el estado de Chihuahua es la presa del Granero. Es la válvula de salida para todo Chihuahua y tiene la capacidad de salida de 22 metros por segundo, pero lo que nos da a menos de 1 millón de metros cúbicos en un año. Por lo tanto, en 4 semanas es imposible. Y 2, ya no da tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No sabemos. Hemos platicado con gente de Conagua y nos comentan que hay pláticas, que incluso Andrés Manuel López Obrador quiere pedir una intervención por parte de Naciones Unidas. Se teme que Donald Trump lo use como tema de campaña, entonces no sabemos qué va a suceder con este tema. Tan pronto tengamos más información, pues los hacemos llegar esto. La siguiente, por favor. En el tema de emisiones y energía, comentamos en un inicio lo que era el tema de Zacatecas, donde la legislatura local aprueba 4 impuestos ecológicos, y lo de la reglamentación para los buques. Entonces, ¿qué sucede? En el 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve la controversia constitucional, en el sentido de que Zacatecas sí puede establecer impuestos ambientales, pero no los 4 que pone, solamente puede los 2 que están ahorita vigentes, que vienen siendo a emisiones y a lo que es extracción de agua. Entonces, y el otro evento que se desenlaza por lo de la limitación al contenido de azufre, es que Pemex, estando imposibilitado de exportar este combustorio, busca que la CFE sea la salida natural para esto, que lo utilice para sus plantas. Entonces, a raíz de esto, en marzo, la CENER publica lo que es la política de confiabilidad, donde
establece cambios regulatorios que van a favorecer a la CFE sobre los generadores privados. ¿Qué tipo de cambios? Cambio en lo que es la estructura de las cuotas, cambio en lo que es el despacho, cambio en lo que es cuáles plantas son las primeras, que deberían ser las de energías renovables, que son más baratas. Ahora se le va a dar prioridad a las de la CFE. A raíz de esto, a la par, hay un movimiento de gobernadores que se llama la Alianza Federalista, en donde están gobernadores, entre ellos algunos, el de Nuevo León, el de Tamaulipas, el de Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Colima y algunos otros. Y ellos, con un afán de proteger las inversiones que representan y las futuras inversiones en temas de energías renovables, ya sea por aerogeneradores, por campos, paneles solares y demás, proponen un impuesto especial al combustóleo. Entonces, en junio se presenta una iniciativa en Tamaulipas, pero para sorpresa de la comunidad, no va contra el combustóleo, va contra lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. El 29 de julio lo publican en el periódico oficial del Estado y espera el Estado de Tamaulipas recaudar aproximadamente 140 millones de dólares. En el Estado de Nuevo León se estima que van a ser, de pasar como está la iniciativa, 500 millones de dólares, que es lo equivalente al 11% del presupuesto del Estado de Nuevo León. Siguiente, por favor. ¿Por qué nos oponemos a esta iniciativa? Muy simple. No hay causalidad entre los motivos y los impuestos. No hay un conocimiento de la línea base de CO2 equivalente, que es lo que se tiene que hacer la conversión para poder grabar, y del impacto económico. Y lo más importante, no resuelve el problema de la calidad del aire. Para nada, no impacta. Siguiente, les vamos a explicar muy rápido el por qué, quedan pocos minutos. ¿Por qué no hay causalidad entre motivos e impuestos? Porque los argumentos de la CENER son en contra de energías renovables, pero actualmente hay amparos por Greenpeace y demás ONGs donde se les concedió una suspensión provisional para esto. Entonces, no hay argumento. También argumenta un incremento del consumo de combustible. Sin embargo, en Nuevo León, las centrales de la CFE no operan actualmente con gas natural. Y además, finalmente, lo más importante, mezcla de los contaminantes de solución global, como los gases de efecto invernadero, que sí provocan el cambio climático, con los contaminantes de solución local, que son los contaminantes criterio, que sí son perjudiciales para la salud, que son incluso los que se miden en las estaciones de monitoreo aquí de la ciudad. Siguiente, por favor. Hay un desconocimiento de la línea base de CO2 y el impacto económico. No conocen porque no hay información actual ni precisa sobre cuáles son los niveles, un inventario de CO2 equivalente en el estado. No conocen el impacto económico, por lo tanto, porque si no conocen cuánto es el CO2 equivalente, el inventario, no conocen cuánto sería el impacto. Estimamos en el IPA que para una empresa considerada grande serán entre 6 y 7 millones de dólares. Y aquí, ojo, decimos grande, no muy grande. La CFE en sus dos plantas pagará 60 millones de dólares, Pemex 16. Consideramos que una empresa mediana en Monterrey estaría pagando alrededor de $1 millón y una empresa pequeña $250,000. Es mucho dinero, incluso pudiera ser mayor que lo que viene siendo la utilidad de una empresa en el año. La siguiente, por favor. No resuelve el problema de calidad del aire, como mencionamos, porque no va con acciones de impacto sobre los contaminantes que se miden y a los que se les da seguimiento. Solamente están sujetas a aquellas empresas que están en cumplimiento con el Estado y no participan todos los actores que impactan, influyen en la calidad del aire y que influyen las decisiones que se puedan tomar y medidas con ellos. Siguiente. Bueno, esto será la última parte. Por mi parte, muchas gracias. ¿Qué estamos viendo en el tema de energía, en el tema de agua? Incertidumbre, riesgo en cuanto a las inversiones de empresas internacionales, desconocimiento por parte del gobierno de qué funciona, un regresar a aquellas épocas de los monopolios en los cuales se privilegia al Estado. Hoy salen periódicos que se cancelan permisos, nuevas gasolineras, nuevos proyectos, demás, ¿no? Entonces, conforme haya más desarrollo de esto, se los hacemos llegar. Entonces, muchas gracias por mi parte. Que tengan un buen día. Gracias, Horacio, por tu interesante participación. Les recordamos que al final de esta sesión tendremos una cápsula de preguntas y respuestas donde
Los invitamos a formular su pregunta en este espacio. Horacio se quedará con nosotros el resto de la sesión y al final vamos a contestar a sus preguntas. Ahora, para condensar este tema, los invitamos a responder la siguiente pregunta a través de la herramienta Mentimeter. Seguramente la han utilizado antes y conocen la mecánica. Lo único que tienen que hacer es cargar en su celular o en su PC la página menti.com e introducir el código que viene aquí en pantalla, el 545086, para que nos ayudes contestando la siguiente pregunta. La pregunta es, en el caso particular de tu empresa, ¿cuál tema consideras que tomará mayor relevancia en 2021? Tere, ¿nos ayudas proyectando, por favor? Y les repito, cargar desde su celular o desde su PC menti.com, usar el código 548086 y contestar. En caso particular de tu empresa, ¿cuál tema consideras que tomará mayor relevancia en el 2021? Inciso A, agua. Inciso B, calidad del aire. Inciso C, nueva normalidad. Inciso C, nueva energía. Inciso D. Vamos a dar un par de minutos para que vayan contestando. Les agradecemos a todos su participación y esto nos va a ayudar a dar algo de luz a lo que deberíamos de estar desarrollando nosotros en políticas internas aquí en el IPA. La encuesta quedará abierta y vamos a poder seguir participando durante el desarrollo de esta sesión. A continuación, tendremos la participación del doctor Mario Lugo, quien ustedes lo conocen, nos ha acompañado en otros eventos, es un consultor senior en el IPA y el día de hoy nos trae un caso de estudio en el área de seguridad industrial. Adelante, Mario, por favor. Buenos días, gracias, Julio. Buenos días a todos. El día de hoy, empezando este tipo de sesiones, como decía Horacio, vamos a estar presentando casos de estudio y a mí se me ocurrió presentarles este caso porque realmente fue algo muy interesante y muy impactante para todos los que lo vimos sobre la explosión de nitrato de amonio en un almacén que estaba en Beirut. Mario, pusiste mute. No te escuchamos. Ahí está. Perdón. Considerando que acabamos de pasar, el mes pasado ocurrió el evento, realmente es difícil tener la causa raíz del evento en sí. Sin embargo, ya tenemos algunos hechos que contribuyeron a este evento y que en un momento dado los podemos aprovechar para ir pues, viendo las características que tenemos, qué lecciones nos han dejado este evento y que puede aplicar en nuestras empresas. El primer hecho es que había un almacenamiento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio y este almacenamiento ya tenía 6 años. ¿Por qué tenía tanto tiempo? Porque había llegado a puerto y por algunas cuestiones gubernamentales no contaba con las autorizaciones y se fue quedando ahí en ese lugar donde se quedó resguardado. Debido a que yo creo que no pensaron que fuera a durar tanto tiempo, las condiciones del almacenamiento no eran las adecuadas. Derivado de esas condiciones, el nitrato de amonio se empezó a descomponer en reacciones muy pequeñas que no llegaron a mayores. El día de la explosión y previo a la explosión, hubo un incendio en una bodega al lado de donde estaba el nitrato de amonio. Y ya con el calor que se irradió del incendio de la bodega adjunta, el incremento en la velocidad de descomposición ocasionó una reacción descontrolada del nitrato de amonio y llevó a la explosión.
¿Me pasa la siguiente, por favor? Estos hechos, ¿qué nos dejan de aprendizaje? Aquí vemos en la imagen lo que quedó o una parte del área que fue afectada por la explosión. La verdad, el área es muy amplia y solamente con alguna fotografía satelital podríamos realmente ver todo el impacto. Pero fue un impacto muy fuerte. Es de las explosiones de nitrato de amonio más fuertes que ha habido en el mundo. La siguiente. Lo que podemos aprender es evaluar bajo qué condiciones actuales tenemos los almacenes de materiales peligrosos. Por ejemplo, tenemos materiales obsoletos o a lo mejor no están obsoletos pero no tienen uso. Realmente es bastante común que en las empresas, por alguna razón, llegó un producto peligroso equivocado que no era nuestro, no estaba en un momento dado en las condiciones de calidad que lo debería recibir. A lo mejor llegó y no cumplía con el tipo de envase y se va quedando, al grado que después es obsoleto. Y nos costó comprarlo y nos va a costar hacer un material peligroso. Es muy probable que pase como residuo peligroso y nos va a costar deshacernos de él. El tener un material obsoleto sin uso realmente no tiene ningún sentido porque representa un riesgo para nuestra planta y sabemos que no vamos a tener un beneficio a futuro, ni en corto, ni en plazo, ni a largo, ni a mediano, ni a largo plazo. Otra situación que podemos encontrarnos es los materiales incompatibles. No que estén en el mismo tambor, digo, la verdad eso no lo vamos a encontrar o no deberíamos de encontrarlo, pero sí es probable que encontremos un tambor de un material junto a otro tambor que son totalmente incompatibles. Y pasaría lo que a Beirut. O sea, realmente el incendio previo no estaban en la misma bodega del nitrato, pero estaban cercano y el calor radiado fue lo que ocasionó la explosión. Así nos pudiera pasar. Como es un material que se nos quedó, o a lo mejor fuimos creciendo tanto que nuestra capacidad de almacenamiento se quedó chica y empezamos a colocar materiales en diferentes lugares y llegó al grado que se empezaron a mezclar materiales incompatibles. La otra muy importante son las instalaciones que tenemos. ¿Cumplen con la normatividad nacional e internacional? Miren, es muy probable que nuestra normatividad nacional, debido a los tratados que tenemos, que tiene México en todo el mundo y más en relación con materiales peligrosos, esté muy parecida a la normatividad internacional. La diferencia que yo he encontrado entre la internacional y la nacional es que normalmente vamos atrasados, por así decirlo, una versión o dos versiones. Pero fuera de eso no está tan alejado de lo internacional. Pero a veces no se cumplen con esa legislación nacional. Entonces no solamente estamos expuestos a tener un evento catastrófico, sino también a sanciones por parte de la autoridad. Y otra condición que tenemos que considerar es, ¿contamos con los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a una emergencia? Todas las empresas tienen brigadas de emergencia, por ser una obligación legal por parte de Protección Civil. Sin embargo, ¿realmente sabemos hasta qué capacidad tiene nuestra brigada? ¿Sabemos si nuestra brigada tiene los recursos para poder hacer un ataque ofensivo o nada más vamos a hacer un ataque defensivo? Digo, esa es una decisión que toma cada empresa, pero si yo considero que va a ser un ataque defensivo, hay que tomar en cuenta el tiempo de respuesta de las unidades de emergencia profesionales, por así decirlo, Protección Civil, bomberos, Cruz Roja, etc. Y durante ese tiempo que se tarda en responder, en llegar a nuestra empresa, nuestra brigada debe ser capaz de contener esa emergencia. Si no somos capaces, realmente estamos en un riesgo. Y si capacitamos mucho a nuestra gente y nuestra gente no cuenta con los recursos,
No podemos exigirle a la gente que se exponga de más para atender la emergencia, ya sea controlarla o extinguirla. La siguiente, por favor. ¿Por qué escogí como primer caso de estudio este evento? Porque las explosiones e incendios son de los pocos eventos que nos pueden dejar sin empresa de un día o de un momento para otro. Realmente los impactos económicos de las explosiones es muy fuerte. ¿Qué pasa la siguiente, por favor? En un estudio que hizo la NFPA, en incendios industriales exclusivamente del 2011 al 2015 en Estados Unidos, fueron 37.910 incendios. Las pérdidas anuales materiales fueron de 1.2 billones de dólares. Estas pérdidas anuales realmente no están contemplando las pérdidas de mercado ni las pérdidas de valor de la empresa. Entonces, realmente todos sabemos que probablemente se duplica o triplica esa cantidad. El personal civil lesionado en estos incendios, personal civil se refiere a personas que no tienen nada que ver con el combate de incendios, o sea, no son brigadistas, no son bomberos, no son nada. Es gente que estaba ahí, ya sea trabajadores o gente que iba pasando, y fueron 273 personas lesionadas. Y el personal civil muerto son 16 personas. En la imagen que les presento, corresponde a una industria que tenía más de 100 años en el mercado. Es una industria papelera en Estados Unidos. Si no me acuerdo, mal no recuerdo, en New Jersey. De la noche a la mañana se quedaron sin planta. Eso pasó un año más o menos. Y apenas va a arrancar. Desconozco realmente en qué porcentaje de capacidad va a arrancar, pero les puedo asegurar que no es la cantidad que tenían inicialmente. Entonces el impacto de estos accidentes es muy fuerte. Para concluir, me pasa la siguiente, por favor. Debemos de establecer medidas de prevención. ¿Cuáles? Hay muchas, entre ellas. Realizar estudios de compatibilidad de productos químicos. Saber en un momento dado qué es compatible y cómo compatible. Hacer auditorías de seguridad en instalaciones. No solo para evaluar las condiciones de la instalación, sino también para considerar cómo se está manejando el material. Muchas veces el material, la instalación cumple con todo, pero las prácticas de trabajo no son las adecuadas. Y otra cosa muy importante, capacitar al personal de seguridad y de respuesta a emergencia, tanto en la prevención como en la respuesta a emergencia. Los dos aspectos son muy, muy importantes. Me gustaría que nos fuéramos con la siguiente reflexión. ¿Me pasa la siguiente? Lo que hacemos para prevenir una emergencia es tan importante como lo que hagamos para prepararnos y responder a la emergencia. No sabemos cuándo se nos puede presentar y sí nos puede dejar sin empresa. Muchas gracias. Como comentaba Julio, yo me quedo en la sesión para si al final hay alguna duda o comentario al respecto, estoy a sus órdenes. Que tengan buen día. Muy amable, Mario. Muchas gracias. Sin duda, el análisis de este caso nos puede ayudar a razonar de una forma más certera nuestra condición de riesgo como empresa. Muchas gracias por su participación. Avanzando con el orden del día, quiero dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Nos acompaña de la empresa Vitro, Liz Vargas. Liz actualmente se desempeña como Attorney at Law en EHS Consultant y amablemente ha respondido a nuestra convocatoria y nos estará compartiendo su experiencia utilizando los servicios del IPA.
Adelante, Liz, muchas gracias Buen día a todos, por tu gracias Julio. participación. ¿Qué tal? Pues bueno, yo quiero platicarles un poquito de cómo hemos estado trabajando con la gente del IPA y agradecerles también mucho su oportuna y muy acertada consejo en muchos temas en los que han apoyado a la empresa. Dentro de las actividades que me toca coordinar en vitro está el mantener a las empresas en un cumplimiento normativo, para lo cual he utilizado los servicios del IPA, quienes nos han apoyado en diferentes proyectos de diferentes magnitudes en varias de nuestras instalaciones, brindando una asesoría muy, pues muy efectiva y de mucha calidad, aportando gran conocimiento para la empresa y también permitiéndonos a nosotros comparar pues el funcionamiento de la asesoría en diferentes temas, tanto de medio ambiente, en lo que es en calidad del aire, en residuos, en impacto ambiental. La verdad, a lo largo de estos últimos 5 años que han estado apoyando, si no es un poquito más, hemos podido ver que como instituto han crecido mucho, han brindado muy buen apoyo a todas las industrias, no nada más a pequeñas y medianas, a las grandes empresas también nos han apoyado bastante. Algo que me gustaría resaltar del instituto es que tiene gente muy calificada, muy profesional y con un gran sentido o un gran compromiso de apoyar a quien, en este caso, a las empresas que buscamos asesoría. Entonces, pues yo por mi parte, lo único que puedo comentarles a todos es que si realmente necesitan o tienen duda en algún tema ambiental, ellos son una excelente opción. Como lo he mencionado, a mí me han ayudado mucho a trabajar con las plantas. Son pues muy expertos en muchos de los temas que se manejan pues al día a día en las empresas. Y pues bueno, por mi parte sería agradecerles el apoyo, ¿no? Muy amable. Muchas gracias, Liz. Nos da mucho gusto poder colaborar con ustedes, definitivamente. Gracias. Gracias. Continuando con la presentación y antes de proceder a dar respuesta a las preguntas que amablemente nos han estado compartiendo, vamos a presentar un caso de negocio en eficiencias operativas y cuál es el cálculo de su impacto económico. En este caso nos va a acompañar César Muñoz. César es consultor también aquí en el IPA y adelante, César, por favor, con tu cápsula. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias, Julio, por la palabra. Como les comentaba mi compañero, vamos a estar hablando acerca de un análisis de un caso de negocio en eficiencias operativas y su impacto económico. ¿Cómo nos afectan nuestras ineficiencias en nuestro proceso? Vamos a ver cómo un ejemplo práctico puede traducirse en ver verdaderamente cuál es el tamaño de ese impacto. Para ello les voy a poner un ejemplo en el cual una empresa se acercó con nosotros solicitando información y herramientas para ellos poder identificar algunas de sus ineficiencias en su proceso y poder atacarlas de una manera más concreta, más directa. Nosotros en respuesta los apoyamos con una capacitación en las cuales le íbamos a poner a su disposición diferentes herramientas para dicha identificación y que ellos de primera mano pudieran identificarlas y saber cómo atacarlas, en lugar de estar dependiendo de manera constante de terceros para que los visiten y les hagan señalamiento de cuáles son sus ineficiencias. Durante el desarrollo de esta capacitación, durante la interacción entre la empresa y el personal de capacitación del IPA, salió el comentario de que ellos contaban con un sistema para el abastecimiento de aire comprimido. Por lo tal, decidimos utilizar ese ejemplo para poder ilustrar a raíz de estas, para ponerlo de ejemplo en eficiencias. Se les sugirió hacer un ejercicio en el cual mantuvieran operando el sistema de aire comprimido sin que nadie utilizara
como tal la línea para que no perdiera presión y de esta manera ver si hay pérdidas de presión simplemente por mantener el sistema funcionando sin que esté suministrando el aire comprimido. Resultó que sí, que tenían grandes pérdidas de presión, por lo tanto los compresores estaban trabajando mucho más de lo que deberían. Recordemos que el compresor al final del día consume energía eléctrica, por lo tanto utilizarlo más de lo necesario consume energía eléctrica que se traduce en un gasto de dinero innecesario. Posterior a eso se planeó la división de todo el sistema de aire comprimido y un análisis por cada sector con el uso de un equipo de ultrasonido. Se identificaron muchísimas fugas de diferentes tamaños. Las fugas más grandes se introdujeron dentro de una primera etapa para que fueran las primeras que se atacaran y poder ver una diferencia entre el antes y el después, ya que la inversión de repararlas todas podría ser un poquito más grande o bastante más grande, y por ello se optó por una configuración de atacarlas por diferentes etapas. Se reparaba esa primera etapa y posteriormente se instruyó a los operarios que estuvieran haciendo uso de esas líneas de aire comprimido para que ellos mismos pudieran hacer una inspección y una revisión utilizando los mismos equipos ultrasónicos para poder identificar nuevas fugas de manera inmediata y poder reportarlas para que pudieran colocarse dentro de un programa de mantenimiento y reparación continuo. Ya no hacerlo de manera esporádica nuevamente, sino que continuamente se estén identificando y reparando esas nuevas fugas. Posterior a eso, se volvió a repetir el primer paso para verificar un antes y un después. Resultó que después de la reparación de estas fugas críticas, en efecto todavía seguía habiendo una operación de los compresores. Sin embargo, era mucho menor a la que se había visto al inicio. ¿Eso por qué? Porque todavía quedaban algunas otras fugas pequeñas que estaban fuera de la primera etapa. Sin embargo, ya había habido un avance. Y aquí podemos estar preguntándonos, ¿realmente vale la pena atacar esas deficiencias? Y más en este caso que va por etapas, ¿realmente vale la pena cada etapa? Para ello vamos a ver una comparativa en la siguiente diapositiva de cómo es que fue evolucionando este proyecto. Nuestro punto crítico, como comentábamos, eran las fugas de aire comprimido en un sistema que debería ser hermético, por lo tanto no debería tener un desperdicio de presión, de energía, de manera normal. Durante la primera etapa, que se llevó a cabo durante el primer año de este proyecto, se requirió una inversión de un poco más de 440,000 pesos. Sin embargo, al cotejar con el historial de consumo energético de la empresa, se notó que esa inversión se recuperó solamente durante los primeros 4 meses y durante el resto del año se observó todavía un ahorro adicional de 450,000 pesos. En años posteriores, la inversión en promedio fue menor, prácticamente de la mitad, de 226,000 pesos, inversión que se recuperó solamente en los primeros 2 meses en promedio de cada año. Y el resto del año todavía se observaron un ahorro energético de aproximadamente 1 millón de pesos. Si lo queremos poner en un contexto diferente, un contexto un poquito más tangible, con el ahorro energético de la primera etapa, sería suficiente para alumbrar o dar abasto de energía eléctrica a 104 hogares por un año completo. Y el ahorro de los subsecuentes años fue suficiente al equivalente para alumbrar a 249 hogares por un año completo. De esta manera podemos observar que nuestras ineficiencias no solamente son desperdicio, son un costo para la empresa y elevan nuestros costos de producción y por lo tanto disminuyen nuestras utilidades. Si desean saber más acerca de cómo atacar o cómo conocer estas ineficiencias, con muchísimo gusto pueden acercarse a nosotros, incluso a nuestro departamento de capacitación, para poder apoyarlos con algún programa de capacitación que se adecue a sus necesidades. Muchísimas gracias por la atención el día de hoy y le regreso la palabra a mi compañero Julio. Muchas gracias, César. Muchas gracias por tu interesante análisis. Internamente les vamos a pensar en qué otros proyectos podríamos desarrollar en nuestras empresas y en consecuencia la cantidad de beneficios que resultarían con la implementación de estas medidas. Definitivamente es algo que podemos tomar en cuenta. A continuación vamos a pasar a nuestra segunda pregunta dinámica que hemos preparado para este evento y nuevamente vamos a utilizar la herramienta Mentimeter. En su celular o desde su PC pueden cargar la página, introducir el código 508086 y
Aquí les recordamos que sus respuestas son anónimas y los exhortamos a participar. En una palabra describe cuál consideras tú que es el grado de cumplimiento ambiental en tu empresa. En una palabra describe el grado de cumplimiento ambiental en tu empresa. Es una pregunta abierta y los resultados, lo volvemos a decir, son anónimos. Muy bien, aquí vamos viendo cómo va contestando la audiencia. Hay que ingresar a menti.com y usar el código 548086. Y esta pregunta quedará abierta para que ustedes después lo puedan. Excelente, muy alto, con mucho compromiso. Aquí vamos viendo cómo ya vamos teniendo respuesta de ustedes. Muy bien. A continuación, vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas. Les recordamos que en la parte inferior de su pantalla hay una sección que dice preguntas y respuestas. En esta parte podemos nosotros formular nuestra pregunta y nuestros expertos, Horacio, César y Mario, podrán estar respondiendo a sus preguntas. Alguna pregunta que tengan, por favor, formularla a través de esta herramienta. Una pregunta para Horacio. Horacio, ¿cuál consideras que sea el mapa de ruta del tema de iniciativas ambientales, de impuestos ambientales? Ok, el mapa de ruta supongo que se refiere a cuáles son los siguientes pasos, asumiendo que esa es la idea de la pregunta. Pero como industria estamos trabajando en conjunto con autoridades para encontrar cuál es la mejor manera de verdaderamente resolver el problema de calidad del aire. Yo creo que todos comprendemos que la situación es de gravedad en algunos momentos aquí en la ciudad y por lo tanto todos tenemos que actuar. Y otras ciudades lo han hecho de muy buena manera con acciones de alto impacto. Aquí estamos comenzando. Falta mucho por hacer y probablemente lo que sigue es ponernos de acuerdo los distintos grupos de interés, industria, autoridades, academia, ONGs y todos, para comprender qué es lo que podemos aportar para esto que sigue y verdaderamente transmitir a las autoridades que lo que está sucediendo, que ya se autorizó incluso en Tamaulipas, comienza el 1 de enero, no va a ayudar en nada. Va a ser muy costoso para la industria y no va a resolver el problema. Entonces va a ser un fracaso y vamos a perder tiempo, que es igual de importante. Esto sería mi respuesta. Tenemos otra pregunta. Si tenemos información del proyecto de norma o dónde se van a ver los impuestos ambientales, ¿cómo funcionaría este nuevo impuesto, Horacio? ¿Nos puedes? Sí, claro, mira, todavía no se ha publicado, no hay normatividad, está a un nivel de iniciativas de borrador al cual tenemos acceso porque estamos en diálogo con diputados, con distintas autoridades. Pueden verificarlo en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas, fue publicado con fecha, viene aquí la presentación, creo que fue el 29 de julio. Eh, si tenemos las direcciones, podemos hacer llegar esto. Y básicamente es lo siguiente. Las emisiones en chimenea se van a hacer una conversión de los gases de efecto invernadero, vienen siendo básicamente CO2, metano, y creo que es perfluorocarbón y otros
que se usan para refrigerante, en los cuales viene una tabla para convertirlos a CO2 equivalente, y cada tonelada de CO2 equivalente se va a cobrar a 3 UMAS, que viene siendo aproximadamente 80 pesos el UMA, 86, son 260 pesos por tonelada. Entonces, lo que tendrías que hacer es comprender, seguramente tienen ustedes la medición o el dato de emisiones, hacer las conversiones que vienen en esta tabla. No es la misma tabla de conversión para la COA, se sacaron otros números, y eso es como pudieras estimar cuál es el costo. Yo creo que por ahí iría el sentido de saber. En Nuevo León va incluso para lo que son las emisiones de proceso. ¿A qué se refiere esto? Que no solamente son las de chimenea. Si tú tienes una planta de tratamiento en tu petar y ahí se calcula de acuerdo al flujo que tiene, puede tener emisiones de metano, ahí se contempla. Puede ser en ganadería, de acuerdo a la cantidad de cabezas de ganado, hay un estimado, también se contempla ahí. En Monterrey, agua y drenaje, enormes las petars que tienen, también eso no estaba contemplado. Entonces, en Tamaulipas, por ejemplo, son a directas e indirectas. Un sitio que tenga un consumo de aproximadamente 56,000 kilowatt-hora al mes, ya tendría que estar pagando. En Tamaulipas hay un corte de arriba de 25 toneladas al mes. Entonces, 25 toneladas equivale a 56,000. ¿Qué entraría? Centros comerciales, escuelas, hospitales seguramente. Entonces, pues básicamente están cautivos todos. En Nuevo León entran todos. Ahí sí, a partir de cero. Pero dependiendo cuál versión. Otra pregunta referente al mismo tema, Horacio. Gracias por Claro, aclararnos. Dice, ¿todos los combustibles entran al impuesto? Eso es algo que nos están preguntando aquí. Sí, todos los combustibles entran. Lo que están contemplando no es la entrada, que es el combustible. Lo que están contemplando es la salida, lo que son las emisiones. Como comenté hace un momento, tanto ya sea en chimenea o por proceso. Y aunque en un inicio se comentó que iba a ser una represalia, un castigo al combustóleo, pues no fue así. En realidad no sabemos si las personas que están impulsando esto no saben por qué está estructurado de esta manera sobre los GI, en los cuales pues no tiene sentido. No sabemos por qué, y pues eso es el tema. Muy bien. ¿A qué tipo de empresas va relacionado este impuesto? Aquí ya, creo que ya lo mencionaste, va para todos. para todos. Lo voy a resumir en va para todos. En la iniciativa viene que va para empresas públicas, privadas, descentralizadas, o sea, hace una referencia, pero en realidad va para todos. Aquí lo que les puedo decir, no sé si hay más preguntas de este tema. Verdaderamente acérquense al IPA, acérquense a CAINTRA, donde los podemos orientar, los podemos asesorar sobre este tema y cualquier duda en particular que tuvieran. Muy bien, pues mira, ya no hay más preguntas. Agradecemos a todos su participación. Estoy aquí tratando de actualizar la sección y parece que ya son todas. Entonces vamos a concluir, ¿les parece? Vamos a agradecer su participación, esperando que la información compartida el día de hoy haya sido de gran valor para ustedes y sus empresas. Les recordamos que estaremos haciéndoles llegar el link de acceso a esta sesión que fue grabada y la presentación a sus correos electrónicos proporcionados en la parte de registro. Seguimos en contacto como siempre y agradecemos tomarse un breve momento para contestar la encuesta que se abrirá una vez terminada la sesión. Aquí tenemos la encuesta. Gracias por sus comentarios y sin más por el momento nos despedimos esperando verlos de nuevo en nuestros próximos eventos. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.